Pero muy buenas noches, iglesia. Antes de iniciar, quiero levantar una oración. ¿Puedes inclinar tu rostro? Dios Todopoderoso, grande y majestuoso. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay victoria. En tu palabra hay libertad. En tu palabra hay restauración. Estamos agradecidos, Señor, porque tu palabra es veraz. Hoy, Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu bendita palabra que nos restaura, que nos liberta y que nos lleva a conocer cada día más el propósito por el cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Evitar ser tropiezo, perdonar, tener fe y obediencia al Señor, entender que somos siervos de Dios, que siempre debemos ir a Dios cuando tenemos peticiones y que debemos seguir todas las instrucciones que el Señor nos manda y ser agradecidos. Son lecciones que hemos aprendido renovando nuestra mente con Lucas 17. Antes de continuar, quiero decirles que me parece impresionante el obrar de Dios, porque hoy vamos a abarcar un tema profundamente relacionado con lo que estamos hablando el martes, en donde estamos aprendiendo acerca de nuestro Señor Jesús y acerca de su poderío y su reino que no tendrá fin. Esta noche vamos a seguir hablando del capítulo 17 de Lucas y profundizaremos en una pregunta que le hicieron a Jesucristo y la respuesta que Él le dio a esa inquietud. Vamos a leer, si me acompañan, por favor. Lucas 17, 20, 21. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Al Señor le hicieron una pregunta los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Recordemos quiénes eran los fariseos. Eran miembros de una secta judía. Formaban parte de un grupo religioso que buscaba practicar estrictamente la ley de Moisés. Se ocupaban más de la interpretación que de la ley misma. Acomodaban la ley según su necesidad. ¿Cómo se refería el Señor Jesús a los fariseos? Leamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tremendo, iglesia. Dile al que está a tu lado: ay, ay, ay. Entonces, estos fariseos de los cuales Jesús dijo estas cosas, le hicieron una pregunta. Veamos de nuevo esa pregunta, esta vez en otra versión. En la Biblia textual, 4ª edición. Interrogado por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Le respondió y dijo:
el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, mirad, porque aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo viene el reino de Dios? Esta pregunta es hecha por personas que decían conocer la ley y los profetas. Es una duda que tenían aquellos que leían las promesas y esperaban ver su cumplimiento. ¿De cuáles promesas podrían estar esperando ellos un cumplimiento? Leamos. Seamos muy conscientes de estas lecturas que vamos a hacer, porque más adelante hablaremos de cosas que están allí escritas. Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. También en Jeremías 23, del 5 al 6. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre, por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Asimismo dice en Ezequiel 37, del 21 al 28. Y diles que el Señor Dios dice: reuniré al pueblo de Israel de entre todas las naciones donde están esparcidos. Los reuniré de todas partes y los regresaré a su tierra. Los haré una nación en su tierra entre los montes de Israel. También tendrán un rey que los gobierne a todos. Ya no serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Sus horribles y repugnantes ídolos y todos sus crímenes ya no los profanarán. Yo los rescataré de todos sus pecados y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces mi siervo David será su rey. Así que tendrán un solo líder, vivirán de acuerdo con mis enseñanzas, cumplirán mis leyes y las pondrán en práctica. Se establecerán en la tierra que les di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Vivirán allí con sus hijos y sus nietos para siempre. Mi siervo David será su líder para siempre. Haré con ellos un pacto eterno de paz por su bien. Lo haré para que se multipliquen. Pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Moraré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel colocando mi templo entre ellos para siempre. Iglesia, ¿se refiere este texto al rey David? De ninguna manera. Ezequiel fue escrito muchísimos años después de que David, el hijo de Isaí, fuera rey. Ojo con eso. Aquí está hablando de la promesa que Dios le hizo al rey David de que de su simiente vendría un rey cuyo reino no tendría fin. Veamos esa promesa que Dios le hizo al rey David en 1 de Crónicas 17, del 11 al 14. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa
y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Esto fue confirmado por nuestro Señor Jesús cuando dijo en Apocalipsis 22:16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje ¿de quién? De David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué hermosura. Y para finalizar con las promesas, vayamos a Daniel 7, del 13 al 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Iglesia, aquí quiero que guarden algo en sus corazones que más adelante les voy a pedir que recuerden. En todos estos pasajes se nos habla del reino claramente. ¿Está claro? Todo el tiempo nos habla del reino. En todos estos pasajes, cuando se nos habla del reino, siempre nos menciona al rey del reino. ¿Por qué? Porque un reino es un territorio o estado cuyos habitantes están sujetos a un rey. Es decir, para que exista un reino se requiere que haya ¿qué? Un rey. Y un rey es el representante vivo de su reino. Muy bien, recuerden guardar esto en sus corazones para más adelante. Ahora continuemos con Lucas 17. Ya sabemos que estos fariseos que decían ser conocedores de la ley y los profetas, interrogaron al Señor Jesús acerca del reino y le preguntaron: ¿cuándo vendría el reino de Dios? Acabamos de leer las promesas que Dios hizo en múltiples ocasiones acerca de que habría un gobernante, un rey, un descendiente de David, y cuyo reino no tendría ¿qué? Fin. Por supuesto que quienes sí conocían estas promesas estarían buscando la manifestación de ese reino, el cumplimiento tan esperado de ese pacto. Aún más, considerando la dura opresión bajo la cual estaban sometidos en ese momento, porque el pueblo judío vivía en esa época bajo el dominio del Imperio Romano. Era sin duda para ellos el momento perfecto para ver la poderosa mano de Dios y la contundencia de ese reino tan anhelado que lo libraría de la opresión. Sin embargo, dígale al que está a su lado, sin embargo, sabemos que nuestro Señor Jesús vino a este mundo rompiendo todos los esquemas humanos, atacando directamente la ceguera espiritual de aquellos que no tenían entendimiento para comprender la profundidad de la grandeza de Dios. Es posible que las personas esperaran un cumplimiento de esa promesa con alboroto, que esperaran a un caudillo que llegara para derrotar a sus enemigos, que esperaran una entrada ruidosa, fuerte y contundente de aquel rey que
habría de instaurar ese reino eterno. Pero veamos lo que Jesús les dice. Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles. Ese reino tan anhelado, tan deseado y tan esperado no iba a llegar de la forma que ellos deseaban, anhelaban y querían. El propósito de Dios al cumplir su promesa no era llenar las expectativas del engañoso corazón humano. Iglesia, Dios no tiene por qué cumplir las expectativas que nosotros nos generamos en nuestra mente humana. Dios no tiene que darnos gusto, tampoco tiene por qué acariciar nuestras concupiscencias. No es Dios quien se tiene que adoptar a nosotros, somos nosotros quienes nos debemos completamente a Él y a su voluntad. Nosotros somos quienes debemos amar su voluntad sin cuestionarla. Dios no trajo su reino eterno al mundo para que el ser humano aprobara su manifestación. Dios trajo su reino eterno al mundo conforme a su voluntad, que a diferencia de la voluntad del ser humano, ¿cómo es esa voluntad? Buena, agradable y perfecta. Mientras ellos veían las cosas de manera microscópica, Dios tenía en sus designios un reino que cubriría toda la tierra y un cumplimiento que se daría a su debido tiempo, en orden. Y dijo también Jesús en Lucas 17:21, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Así como el reino de Dios no había llegado con señales visibles, tampoco generaría el bullicio de la gente anunciando que había llegado. No habrían de decir, miren, aquí está, ni lo habrían de señalar. Los fariseos, dígale al que está a su lado, aún no entendían las promesas de Dios. Habían leído a los profetas, pero no habían discernido espiritualmente su significado. Tenían ojos y no veían, tenían oídos y no escuchaban, y su corazón no entendía. Por eso no se convertían ni eran sanados por Dios. Su pregunta implicaba que seguían esperando algo que ya se había cumplido. Ellos preguntaban cuándo vendría el reino de Dios, porque no habían entendido que el reino de Dios ya estaba entre ellos, según las Sagradas Escrituras. Aunque la pregunta estaba cargada de ceguera espiritual, cuando preguntaban ¿cuándo?, la respuesta fue concisa. El Señor Jesús les dijo en Lucas 17:21, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Estaba entre ellos, estaba en medio de ellos, pero no lo habían reconocido. Ellos preguntan y Jesús responde, aunque para el que leía debía ser fácil comprender el cumplimiento de los tiempos. Jesús, en su inmensa paciencia, le responde lo que era obvio
a los ojos con discernimiento. Iglesia, es como si usted fuera a la estación del metro y con el metro estacionado en el punto de abordaje preguntara: ¿cuándo llega el metro? Y el vagón del metro está ahí, al frente suyo. Pero alguien le señala pacientemente que aquí está, ya llegó, ahí está. O como si alguien necesitara un taxi y al ver un taxista ahí parqueado con su carro vacío, le dijera: ¿sabe dónde puedo conseguir un taxi? Y el taxista pacientemente le responde: yo lo puedo llevar. Porque como dijo Jesús, el reino no había llegado con señales que visibles. Ahora, visible es aquello que se ve. Que algo sea invisible no significa que sea menos real que algo que se puede ver. Respiren, por favor. Todos. ¿Vieron el aire que respiraron? ¿Alguno lo vio? No. El aire no lo vemos, pero definitivamente es real. El reino de Dios no llegó como esperaban, pero definitivamente había llegado. Como dice 2 Corintios 4:18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dile al que está a tu lado: las que no se ven son eternas. Iglesia, el reino había llegado porque Jesús estaba en medio de ellos. ¿Recuerdan, por favor, ese momento que les pedí que guardaran en su corazón una cosita que les dije antes? Es esto: en todos los pasajes que leímos acerca de la promesa del reino de Dios, cuando se nos habla del reino, siempre, dígale al que está a su lado, siempre nos menciona al rey de ese reino. ¿Por qué? Porque un reino es un territorio o estado cuyos habitantes están sujetos a un rey. Es decir, para que exista un reino se requiere que haya un rey y un representante, y el rey es un representante vivo de su reino. El reino estaba entre ellos porque tenían frente a ellos al rey del reino eterno que Dios había prometido. ¿Por qué no lo veían? Claro que estaban viendo a Jesús. ¿Lo estaban viendo o no? Le estaban preguntando, porque le podían hablar, le estaban haciendo la pregunta, porque podían también entablar una conversación con él, pero ignoraban las escrituras. No era que no lo vieran físicamente, era que no tenían ojos espirituales para discernir que Jesús es el Rey. No podían comprender aquello que solo el Padre, que está en los cielos, puede revelar, que Jesús es el Cristo. Dile al que está a tu lado: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como dice Mateo 16, 17. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Juan 6, 44, del 44 al 45. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final.
Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Estos fariseos no habían oído ni aprendido del Padre, por eso no habían creído en Jesús. Por acercarse a las Escrituras con sus mentes intelectuales, que aparentaban piedad, pero que realmente vivían en hipocresía, se habían quedado con la mitad de las profecías. Esperaban ese reino, pero no habían comprendido que el Cristo debía padecer ¿qué? Primero, que debía experimentar quebrantos como un varón de dolores. No habían entendido que debía ser colgado en un madero, que debía morir, que las personas lo iban a menospreciar y que iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Por su ceguera espiritual habían perdido todo, dígale al que está a su lado, todo el contexto de las cosas verdaderas. Por esto, Jesús siempre enseñaba a sus discípulos y a los que lo escuchaban que debían ser prontos a entender con el corazón las palabras de los profetas y las palabras de Moisés, que representaba la ley, porque todo esto apuntaba a él, a Jesús el Cristo. Aún después de la resurrección fue así. Cuando a 2 de sus discípulos que iban camino a Emaús, tristes, hablando de todo lo ocurrido con el Señor Jesús, después de escucharlos les dijo, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y también dio testimonio cuando, hablando a todos los que lo escuchaban, dijo en Juan 5, del 39 al 40, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este capítulo es hermoso. Los invito a leer todo el capítulo de Juan completo en sus casas. Es una bendición. Efectivamente, en las Sagradas Escrituras está la respuesta. Está la evidencia que los conduciría a la vida eterna. Está el testimonio de la obra de Jesucristo, y aún así no querían recibir a Jesús para tener esa vida eterna. Qué doloroso. Lo tuvieron allí y no lo notaron. Qué tristeza. Debemos cuidarnos de eso, de leer las Escrituras sin aprender del Padre, porque es ahí cuando la palabra viva la convertimos en letra muerta, porque no vivimos conforme a lo que manda el Padre, sino conforme a lo que nosotros creemos. Jesús dijo que el reino de Dios ya estaba entre ellos, lo dijo, ¿verdad? Y no solo se evidencia la presencia del reino de Dios en esta porción de la palabra. Vamos a mencionar algunos pasajes donde también podemos ver que el reino de Dios ya se había manifestado en Jesús. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. En Lucas 11:20. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios,
entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ya estaba presente en el ministerio maravilloso de Cristo Jesús. Ahora, el reino lo discierne aquel que tiene la mente en las cosas celestiales, porque el reino de Dios no es de este mundo. Dile al que está a tu lado, el reino de Dios no es de este mundo. Juan 18:36. Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Para poder pertenecer a ese reino, debemos tener la mirada puesta en Cristo, en las cosas celestiales. Como dice Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta palabra no es solo para los fariseos, es para todos los que escuchamos, para todos los que leemos, porque es necesario que nosotros tengamos nuestra fe bien fundamentada, que no tengamos duda alguna de que Jesús es el Cristo. Si alguno tiene duda, por favor me cuenta. Que Jesús es Dios y que Jesús es el Rey del reino, porque lo es. Porque verdaderamente en Él se cumplen todas las promesas. Ahora, Jesús debía primero padecer, debía morir, debía esparcir esa semilla del reino de Dios para recoger en su segunda venida a todos los hijos que fructifiquemos en su palabra. El Rey del reino celestial, del reino que no es de este mundo, vino a la tierra a cumplir todas las promesas de Dios, a hacerse hombre y nacer de mujer, a enseñarnos todas las cosas, a llevar nuestras iniquidades, nuestras enfermedades y nuestras dolencias, a padecer mucho y a enseñarnos una palabrita que a todos nos gusta mucho: obediencia. A morir en la cruz, a resucitar y a ascender al cielo. Miren, si este tema le parece muy ambiguo, le cuento que esa es para donde vamos. Ese es el reino que nos tiene que ocupar. Si a usted no sabe, no está enterado de esto y quiere ser el rey de este reino, en toda la escritura, lo invito a que busque la palabra reino para que se asuste cuántas veces está en la palabra. El Rey del reino vino a esparcir la semilla del reino para que nosotros, todos nosotros, seamos embajadores de ese reino y podamos ser la extensión de ese reino a todos los que nos ven. Somos embajadores. Dile al que está a tu lado, somos embajadores. El reino de los cielos es como una semilla y es tan importante la semilla como el terreno. La semilla del reino es potente, correcta, es verdadera, es fructífera. Tanto que Jesús dijo en Mateo 13, 31, 32, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de ¿qué? De mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¿Recuerdan la semillita de mostaza?
La semilla del reino es buena, muy buena, es perfecta. Pero somos nosotros, los terrenos, los que podemos dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. O podemos dejar que nos roben la palabra, que la ahoguen o que sea momentánea por nuestra falta de profundidad. En los fariseos, la palabra del reino no fructificaba porque no eran un buen terreno. Iglesia, ¿qué terreno eres? El Rey del reino, que es Jesús, vino a este mundo a enseñarnos a todos aquellos que somos suyos. Es así como nos convierte en delegados de ese mismo reino para recoger la mies del campo y animar a las personas a que, como nosotros, esperen su retorno. ¿Ustedes anhelan el retorno del Señor? Jesús vino primero a salvarnos. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y se fue para prepararnos morada y ha prometido volver. Y nosotros lo estamos esperando. Vamos a leer Mateo 25 del 31 al 41. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Wow. Su reino y su santa ciudad descenderán del cielo, y así Dios cumplirá la promesa de que habitará con nosotros. Podemos formar parte de aquellos que recibirán el reino por heredad. Podemos formar parte de aquellos llamados por Jesús, que es el Rey. Por eso dice Apocalipsis 22:20, el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Y en Apocalipsis, y nosotros decimos: amén, ven Señor Jesús. Simplemente, hermoso iglesia, el hecho de que Jesús viniera primero a enseñarnos y a salvarnos es un privilegio, porque si no fuera así, no tendríamos la oportunidad de formar parte del reino al que nos ha llamado.
Como embajadores de este reino, debemos actuar como nuestro Rey actuó. Debemos ser dignos delegados de la patria celestial a la que pertenecemos. Cuando alguien va al extranjero y le preguntan de dónde es, y esa persona responde, por ejemplo, que es colombiana, hablemos de nosotros, esa persona está representando este país, ¿cierto? Si alguien tiene una mala experiencia con algún colombiano, normalmente dice, todos los colombianos son así. Si nosotros, los hijos de Dios, no actuamos correctamente, representamos de manera incorrecta el reino de Dios, del cual somos embajadores. Debemos ser buenos representantes, vivir como extranjeros y peregrinos, anhelando esas moradas celestiales que Dios nos ha prometido. Filipenses tiene una cita muy linda en 3:20 que dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Hebreos 11, del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ahora anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La santa ciudad también ha sido preparada para nosotros y que anhelamos profundamente. Esto lo cantamos nosotros, a ver si me acompañan. He aquí la casa de Dios con los hombres, Él habitará con nosotros, seremos pueblo suyo y Él será nuestro Dios. ¿Saben qué me impactó hoy de la alabanza? La gran mayoría de las canciones, si no fue todas, hablaban del Rey, de este Rey que estamos exponiendo hoy, al que usted y yo anhelamos ver y estar en ese reino y compartir la eternidad. Volvamos entonces ahora sí a Lucas 17, ya aterrizamos. Y habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mira, está aquí o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. En esta iglesia somos 100% conscientes de que el reino de Dios ya vino. Esa es nuestra fe. Creemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías prometido y no tenemos duda en eso. Creemos en la palabra de Dios. Creemos en las palabras que anunciaron a Jesús como el Cristo. Él es nuestro Salvador. Porque sabemos que el reino ya vino, porque ya Cristo vino. Y el reino es Jesús porque Jesús es el reino del Rey del reino. Hablamos incesantemente de esto a todas las personas. Somos testimonio del reino al cual pertenecemos y del Rey del reino al cual pertenecemos. Nosotros leemos las Escrituras y aprendemos del Padre, Jesús, que es el Cristo y el Rey, y Jesús nos dejó un consolador, al Espíritu Santo, que nos convence de pecado, justicia y juicio. El reino de los cielos ya está entre nosotros. Por eso obedecemos la palabra
y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya Jesús, el Cristo, vino, murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Ahora nosotros somos portadores de la semilla del reino que ha sido plantada y que debemos dar fruto y que crezca mucho, para así dar sombra a todos los que nos rodean. El Padre ya nos reveló que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo, es su Hijo, el Hijo del Dios viviente, que Jesús es el Rey y que Jesús es Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por la revelación de tu reino. A lo largo y ancho de la Escritura, Señor, nos inquietas a conocer de tu reino. Cuando hay un reino, debemos ser instruidos de todo lo que pasa en ese reino. Hoy nos levantamos como iglesia para decirte que queremos seguir buscando primeramente tu reino y tu justicia. Tu palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que tú lo resucitaste de los muertos, seremos salvos. Y también dices en las Escrituras que todo aquel que cree no será avergonzado. Nosotros creemos. Gracias por tu eterna misericordia. Queremos ser excelentes embajadores de tu patria celestial a la cual pertenecemos. Gracias por tener misericordia de nosotros. Ahora ayúdanos a proclamar con valentía ante las demás personas que el Señor Jesús es Dios, que vino a este mundo y murió por obediencia y amor y regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí estamos esperando que nuestro Rey venga y anhelamos que tú también estés con nosotros y ser tu pueblo y que tú seas nuestro Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.